¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 19 de febrero de 2024. Si era Feijóo quien se la jugaba, pues ganó Feijóo entonces. Si era Sánchez quien más tenía que ganar, pues fue el que más perdió. Si esto era un plebiscito sobre el liderazgo de Feijóo, el liderazgo de Feijóo se afianza. Si esto era un plebiscito sobre Sánchez y su amnistía, pues fracasó Sánchez con su amnistía. Si esto era un termómetro del estado de opinión del país, en la primera oportunidad de votar tras la investidura de Sánchez por la gracia de Puigdemont, pues entonces debe de ser que la opinión del país es muy crítica con todo lo que ha venido pasando estas últimas semanas. Y si era un examen a la potencia movilizadora de un agente electoral llamado José Luis Rodríguez Zapatero, pues suspendió el examen el agente electoral, porque es el Partido Socialista el gran naufragado de la jornada electoral en la que triunfó Alfonso Rueda. O Partido Popular ganó a selección, sin ninguna dúvida. Galicia eligió continuidad, Galicia eligió no cambiar de gobierno autonómico, mantener al PP con una mayoría absoluta holgada, y van 5 mayorías absolutas consecutivas. Al final no fueron 38 escaños pelados los que consiguió el señor Rueda, sino que fueron 40. Dices, bueno, ha perdido 2 en comparación con hace 4 años, sí, ha perdido 2, pero con casi 20 puntos más de participación que en 2020, su porcentaje de voto es el mismo, o casi el mismo, por encima del 47%. Recibe 70.000 votos más que en 2020, o en números totales, 700.000 gallegos han escogido al PP, 200.000 han escogido al Partido Socialista, 460.000 al Bloque Nacionalista Gallego. Y van 5 mayorías absolutas. Gobernar con mayoría absoluta no es un trámite, ganar con mayoría absoluta no es un trámite, es como saben el resto de los presidentes autonómicos. Solo 5 presidentes autonómicos disfrutan hoy de esa situación de mayoría absoluta. 4 son del PP, Juanma Moreno, Díaz Ayuso, Gonzalo Capellán en La Rioja y Alfonso Rueda, y 1 es del PSOE, que es García Page, del PSOE o del extrarradio del PSOE, como dice el ministro Óscar Puente, ¿no? García Page, único presidente socialista con mayoría absoluta, es el que está en el extrarradio del partido. Bueno, desde anoche Rueda está en su derecho a reivindicarse como figura de la política nacional, porque hasta ahora colgaba de su espalda, es verdad, el San Benito de gobernar de prestado, de haber heredado un gobierno que en realidad consiguió el señor Núñez Feijóo. Llegó a decir del señor Rueda Marta Lois, candidata de Sumar, que era un presidente no electo. En rigor, quien ha sido no electa es Marta Lois. Ha obtenido 28.000 votos en toda Galicia. 28.000 votos del 1,5 millones de votos emitidos. Ese es el resultado de Sumar. Y Rueda, que sí es electo, que ya fue investido por decisión del Parlamento Autonómico y que ahora lo va a volver a ser, puede atribuirse el mérito de un triunfo inapelable. Hoy en la prensa gallega se repite mucho esto de que estamos ante la emancipación de Alfonso Rueda. Un triunfo inapelable, y más aún habiéndosele puesto cuesta arriba el final de la campaña electoral por un patinazo o desliz o torpeza o como usted lo quiera llamar, que no fue suyo sino de su antiguo mentor. Así Núñez Feijóo le complicó a su propio partido las cosas brindándole a la izquierda un balón de gol al final de la campaña. Que obtengas no solo mayoría absoluta, sino que te sobren 2 escaños, pues viene a ser como coronarse con un plus. Rueda se legitima a sí mismo y gana peso en el núcleo de influencia del PP. No queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás. Queremos igualdad al final entre todos los ciudadanos. Queremos entendimientos, y Galicia es una tierra de entendimiento, siempre lo fue y tenemos que seguir siéndolo. Entendimiento que debe de ser lo opuesto a la polarización. El propio Rueda dijo en su discurso de anoche, que se hizo esperar, y lo escuchamos aquí en directo, dijo, este es el mensaje que Galicia envía al resto de España. El entendimiento, que debe de ser, digo, lo opuesto a la polarización, no a los privilegios, el privilegio entendido como trato de favor que reciben unos gobiernos autonómicos en detrimento de otros, e igualdad. Claro, igualdad en la España de la amnistía inminente es la palabra de la que hacen bandera quienes rechazan la impunidad por ser un trato de privilegio y en contra de la igualdad ante la ley para algunos dirigentes políticos, singularmente para uno, que es el señor Puigdemont. Siendo todo esto así, el discurso gallego del ganador de las elecciones gallegas
fue anoche esto que los analistas llaman un discurso nacional, ¿no? O de ámbito nacional, o dirigido al conjunto del país. Mire, ocurre siempre que hay elecciones autonómicas en alguna de las regiones cuyo debate propio y cuyos gobernantes no están todo el día en los medios de comunicación, o sea, cuando no son ni en Cataluña ni en la Comunidad de Madrid, que son las dos comunidades de las que estamos hablando todo el día, ocurre que en la noche electoral los comentaristas subrayan siempre esto de que pesó más la política doméstica de esos lugares, contemplada desde nuestros puestos de observación como un exótico arcano, ¿no? La política doméstica de Galicia debe ser una cosa que pesó más eso que la política nacional. Anoche también sucedió esto, también lo comentamos en el programa especial, ¿no? Dice, si ha ganado Alfonso Rueda con mayoría absoluta, será porque la política nacional no ha influido en el ánimo de los votantes. Si el bloque le ha metido 16 escaños de ventaja al Partido Socialista, 16, será porque la política nacional no ha influido. En realidad, y mientras no lleguen las encuestas que expliquen un poco por qué cada votante eligió lo que eligió, todo lo que manejamos es especulativo. Todo es especulación. Se dice, lo de los indultos de Feijóo no influyó, porque al final el PP conservó los votos que tenía. Porque cundió la idea durante la campaña electoral de que el tropiezo podía ser decisivo solo en un sentido, que era el de disuadir a los votantes de Feijóo de votar al partido de Feijóo. Con esto que ha dicho Feijóo, a ver si sus votantes se van a ir a otro sitio. A convencerse a sí mismo y a convencer al resto del país justamente de esto, es a lo que se entregó en cuerpo y alma el presidente Sánchez y su legión de portavoces, de ministros, de comentaristas afines durante la última semana de campaña electoral. Decían, Feijóo se ha pegado un tiro en el pie y está disuadiendo a sus propios votantes, esta es la nuestra. Bueno, y si lo de Feijóo no solo no hubiera disuadido al votante conservador, sino que le hubiera espoleado a acudir a votar al Partido Popular. Todo esto es especulación también, pero tan legítima como la otra. Lo de Feijóo me refiero al empeño del Partido Socialista en tergiversar lo que Feijóo realmente había dicho ante un grupo de periodistas, elevarlo a la categoría de prueba irrebatible de que Feijóo negoció con Puigdemont un indulto, que esto es lo que dijo Sánchez en uno de sus últimos mítines. Feijóo ha admitido que negoció los indultos con Puigdemont. ¿Cuándo ha admitido eso? Como dijo el Partido Socialista, lo de Feijóo es cínico, es mentiroso y es hipócrita. El boomerang de la amnistía, decían algunas crónicas entusiastas, con la posibilidad de cambio de signo político en Galicia. El boomerang de la amnistía para el PP. ¿Y si el boomerang hubiera acabado siendo la utilización que Sánchez hizo de lo de Feijóo? Esto de todos indultamos, todos queremos amnistiar, todos somos un poco lo mismo. Como poco cabe interpretar que la parroquia del PP no se ha sentido ni desorientada ni traicionada con esto que se supo que había dicho Feijóo, en contra de lo que sostuvieron muchos comentaristas y singularmente el líder de Vox, que se llama Santiago Abascal. Claro, cabe especular sobre si lo que le ha pasado a la parroquia popular en Galicia no habrá sido que se ha sentido urgida a demostrar justamente eso, que no se sentía ni desorientada ni traicionada en las urnas, en la jornada electoral. Todo esto ya digo que son especulaciones sobre qué ha llevado a cada votante a tomar la decisión que ha tomado, ¿no? Pero si al final Feijóo era el que más tenía que perder, pues es el que nada ha perdido. Y si Sánchez era quien pensó que había partido, porque es verdad que esto el presidente no da un balón por perdido, pues si pensó que había partido, quien ha perdido porque partido en Galicia cada vez va teniendo menos es Sánchez. Quienes sonaban con una sonada interna dentro del PP liderada por Díaz Ayuso, por Ayuso por supuesto, quien si no, pues despiertan esta mañana del sueño, no va a haber, ¿cómo era? Ruido de sables. Quienes fabulaban con el ruido de sables aparcan esta mañana la ficción y vuelven a los hechos reales, que es... Si esto era en fin la prueba de que Tezanos merece dirigir el CIS porque, como dijo la ministra portavoz Pilar Alegría, es el que acierta en las encuestas, pues mire, el CIS le daba 34-38 al PP, ha sacado 40, y le daba al PSOE el 18% del voto y ha sacado el 14%. Le daba a la izquierda más probabilidad de gobernar que a la derecha y va a gobernar holgadamente la derecha. De modo que sí, Tezanos es el que más acierta. Es que no hay elección tras elección se confirma, ministra. El que más acierta. Ana Pontón, el nacionalismo gallego, volvió a subir en esta jornada electoral y volvió a quedarse en puertas de gobernar. En solitario no alcanza el BNG y con el PSOE de Gregario tampoco. Que este país
xa cambiou, que hai un antes e un despois e que non hai marcha atrás porque hai unha cidadanía ilusionada que non se conforma coa realidade deste momento e que quere transformar este país. Es la tercera vez que se presenta la señora Pontón, es la tercera vez que perdiendo permanece y eso demuestra que tiene voluntad de llegar a la presidencia de la Xunta. Perseverar acostumbra a ser una buena receta en esto de las elecciones y de la política, ¿no? Hombre, raro es el candidato que a la primera ya se ha coronado. Raro, alguno conocemos. Aún decía algún fino observador del Partido Socialista anoche que aquí quien ha fallado es el bloque nacionalista gallego. Que es el BNG quien ha defraudado la expectativa de la izquierda porque se esperaba más. 25 escaños. 6 más de los que tenía hace 4 años y 16 más de los que tiene el PSOE. Pero quien ha fallado es el bloque, dicen. Bueno, desde la Moncloa nos lo contó anoche Juan de Colmenero, emitían anoche estos mensajes sin autor conocido. Mire, decían, por ejemplo, hay que olvidar cuanto antes el resultado de estas elecciones. Esto empezaron a decirlo antes de que hubiera terminado el escrutinio. Si hay que olvidarse del resultado, ¿por qué va a haber que olvidarse del resultado? Si Galicia además es la España periférica, ¿no era eso? La que está lejos de la M30 y la burbuja madrileña y por eso se ven las cosas de otra manera. Si estará lejos Galicia de la M30 madrileña que tiene Finisterre, que es el fin del mundo, Galicia. Decían también, hay que volver ya a la gobernabilidad del país. Que esto debe ser que han tenido en el gobierno abandonada la gobernabilidad del país los últimos 15 días, o 3 semanas, o quizá 4, ¿no? Hay que volver ya a lo de la amnistía. Significa, hay que volver ya a convencer a Puigdemont de que se deje amnistiar de una vez. O en rigor, hay que convencer a Puigdemont de que amnistíe de una vez a Sánchez y le garantice 4 años de estabilidad. A ver si esta semana, y si no la siguiente, lo conseguimos. Y decían, en fin, anoche, los portavoces de Moncloa, dicen que Galicia no es extrapolable. ¿Extrapolable a qué? Pues que no es extrapolable a unas elecciones generales. Hombre, ya sabemos que no son elecciones generales. Porque en las elecciones generales saca escaño en Galicia hasta Yolanda Díaz. Bueno, Sumar. Pero tan claro es lo que no son generales como lo que sí han sido. Las primeras urnas que ha habido desde que Sánchez fue investido por Puigdemont. Con todo lo que ha venido después, que es la manera de negociar la amnistía. Que es que dice Puigdemont que no le vale este artículo. Que si se lo cambiamos. Y esto es lo que quiso subrayar el Partido Socialista cuando creyó que el gobierno del PP en Galicia caía y que Feijóo podía caer con él. Que era las primeras urnas después de todo lo de la amnistía. Que era una manera de decir, ahí es donde se va a ver que Feijóo se equivoca en su forma de hacer la oposición y que el respaldo social lo tiene el PSOE. Y la reconciliación y todo lo demás. Claro, ahora quiere borrar todo esto del análisis, pero que el gobierno de coalición suma 9 escaños en un parlamento de 75. El PSOE más Sumar, el PSOE 9 y Sumar ninguno. En Galicia, nacionalidad histórica de la España diversa y plural que hay que conocer y que hay que entender para entender el conjunto de España y todo eso. Si el PSOE presumió siempre de ser el partido que más se parece a España, a quien se va pareciendo cada vez más es a una parte de España, la que encarnan sus aliados nacionalistas e independentistas. Carlos Alsina en Onda Cero.